se decía que antes, o sea, ¿qué se decía antes de los antiguos canarios? Es decir, antes de la prehistoria y todo eso. Y si se comentaba o se estudiaba en la escuela. Bueno, eso viene en los últimos, bueno, esto está mezclado de alguna manera desde la vida de la democracia en España. Hubo un partido político aquí en Canarias que existía lo que se llama los independentistas, que valoraban todas estas cosas, nuestras raíces, ¿no? Y hubo un pueblo también, un movimiento político que era Pueblo Canario. Unión del Pueblo. Unión del Pueblo Canario. Bueno, pues a partir de ese momento, y luego también con la evolución de los currículos en el sistema educativo, se empezó a estudiar el entorno de la gente, incluso se hizo texto de literatura canaria. Y hay un cuarto, me parece, que se daba literatura canaria, o no se sigue dando todavía. Sí. Bueno, y con esto de las autonomías, en cada autonomía hay una referencia a lo que se llama la literatura en esa, y aquí tenemos lo que se llama la literatura canaria y todas esas cosas, ¿no? Y empezaron a publicarse libros pues, complementarios y incluso los libros de texto de Anaya, en una apartado para la literatura canaria, ¿sí? Entonces se empezó a eso, a dar importancia un poco al entorno de cada comunidad autónoma y de, no sé si va por ahí la... ¿Y los abuelos de ustedes, los antepasados de ustedes eran conscientes del tesoro, los antiguos? Franco, de lo que tenían, eran conscientes de... Ese era el sentido de la pregunta, es decir, la gente que vivía aquí era consciente de que había una huella, entre comillas, pero es que aborigen. Si nos vamos al modelo de conquista del siglo XVI y tal, pero no solo aquí, también cuando llegaron a América, era destructivo, o sea, ellos tenían un sistema de invasión que era destructivo para el territorio en el que entraban, ¿no? O sea, nosotros a fecha de hoy no podemos decir ahora por qué, porque eran iguales los ingleses, eran iguales los portugueses, y donde quiera que llegaban usaban las mismas estrategias de ocupar. Nosotros, claro, al ser tan pequeños aquí no se salvó nada. Aquí el territorio era tan pequeño y los aborígenes eran tan pocos y la resistencia era tan pobre que no se llegó a preservar nada. Pero claro, era una cultura que en ese momento se daba, y ahora no vamos a poner a echarle la culpa a nadie, porque no es plan, pero era lo que había, y era lo que normalmente se hacía, ¿no? Con lo cual, pues, ¿qué queda? Pues quedan los vestigios en la zona interior de la isla de un poco de la cultura ancestral que llegaba en el modelo de convivencia, que sí es distinto a lo mejor de las zonas urbanas, incluso dentro de la isla. Hay conceptos aquí, por ejemplo, aquí es muy fácil decir, coño, pues es más feliz el que da, porque cuando se compartía, el que era feliz era el que podía ayudar al vecino en un momento dado, porque mañana también te hacía falta a ti. El concepto del viejo, que ya aquí es casi un desprecio. Sin embargo, aquí de arriba el viejo de la casa era siempre el santo donde te pongo, la persona de referencia, el conocimiento, la transmisión de valores. Y yo, por ejemplo... El que amasaba el gofio. Claro, el que amasaba el gofio, al que había que ir a preguntarle cada vez que había que hacer algo y cualquier cosa. ¿Por qué? Porque era la referencia de conocimiento y la transmisión de valores. O sea, al final el viejito y el viejo te llegaba una etapa en eso. Y yo, por ejemplo, a mí me murió mi abuelo y era el viejo. Al día siguiente mi padre dejó de ser mi padre y a partir de ahí jamás le llamé padre, y siempre a partir de ese momento era el viejo. ¿Sí? Era la referencia de la casa, era una señal de respeto, una persona importante a la que había que dar, y el conocimiento, y él era responsable de la transmisión de los valores. Hoy día la gente llega a ser mayor sin llegar a ser viejo, y eso sí es malo. ¿Verdad? No aceptan la vejez como un acto de responsabilidad y de transmisión de valores. Nosotros tenemos todavía esa cultura aquí, que todavía está, y yo estoy muy triste en mi alma que mis nietas no me llaman viejo. Porque a veces esa porque palabra mis hijas se lo impiden. Peyorativa. Porque tú no eres mayor, digo, que no tiene nada que ver. Que yo soy el viejo en mi casa porque el que iba delante se marchó, y yo soy el viejo en mi casa.
Eso tiene que ser por ley. Es que Aquí cultura, yo es cultura y es también tradición, Sí, y sí. no es algo peyorativo para nada. Porque al final es un acto de responsabilidad que tú asumes, en tu familia, de que también transmitan los valores que te han transmitido. Al final esas cosas son las que no deben perderse. Claro, Eso por una parte, y por otra parte también hay cosas que todavía se han mantenido en el tiempo, ¿no? Formas de cómo cuidar los ganados, las cabras, temas cómo arreglamos las paredes, cómo hacemos las cuevas, distintas formas, claro, donde eso viene de los ancestros, antes de la conquista. Claro. O sea, las paredes de piedra aquí se hacían con anterioridad. Claro. ¿Sabes? En fin, que hay muchas cosas, rejos. Pero por ejemplo, yo me pregunto, ¿los padres de ustedes o los abuelos eran conscientes de que en el Ventaiga era un sitio sagrado y había restos de otros, de los pobladores de antes? Los curas se encargaron de decirle que ellos en la casa del diablo, porque los aborígenes eran su centro de culto, y los curas se encargaron de transmitirle de que aquello era la cueva del diablo, que allí estaban las brujas. Y cuando los chiquillos nos acercábamos por cerca a la cueva, la iglesia. Bueno, la iglesia. Además, ahí, al respecto quería yo decir algo. Y es que aquí en Canarias, yo estaba en la universidad en aquella época, una figura clave era Celso Martínez Guzmán, que era el que, un tollo así, volumen que editó el Cabildo, en la prehistoria de Gran Canaria. Y eso fue básico y fundamental. A partir de ahí, aparece todo de la cueva pintada, y ya se puso en valor pues, el mundo aborigen, y todas las posibilidades que podía haber de ello. Y el Rijo Caído no es nada más que consecuencia de toda esa investigación que se fue. La sociedad que vivíamos por aquí arriba, ¿de qué nos damos cuenta? Nos llamamos la atención la vivienda cueva. Y en principio yo me acuerdo que si ibas a Las Palmas había una diferencia de la vivienda con luz eléctrica, con baño, con eso, y venías a la cueva y tenía baño, y tenía luz eléctrica, tenía velas y luces de carburo. ¿Y de qué más nos damos cuenta? Hombre, pues aparte de la cueva estaban los bocados, es decir, los bancales, llama la atención. Pero a la gente que cultivaba la tierra se vinieron a dar cuenta de que eso se llamaba bancales hace 2 o 3 años. Y eso lo ha puesto en valor, por así decirlo, el Cabildo y el proceso es el proyecto de Rijo Caído. Somos patrimonio mundial inmaterial, los bancales. Sí, pero trajeron unos italianos a hacer el proyecto y le llamaron bancales. ¿Y por qué no pueden seguir llamándose bocados? Eso fue lo que le dije yo a Lidi. Que es como le llamaban nuestros antepasados, que eran bocados. Y el bocado no alude nada más que a un trozo pequeño de terreno, porque todas esas zonas de por aquí son minifundios. Y eran callitos que tenían los vecinos en distintos sitios, que eran como la oveja cuando camina, bocado aquí, bocado allí, bocado aquí, bocado allí. Sacando de la Y cueva. cogiendo lo mejor. Pues lo mismo los vecinos, pues tenían un callillo aquí, allí. Y de ahí viene el término bocado. Yo lo voy a incorporar de ese Me parece que ahora viene Gabriel para seguir un poquito, a ver si vamos... Sí.